Tema 46. Manipular. Hoy, lindo tema, la manipulación. Y el concepto de manipulación es otro de esos tantos conceptos que estamos resignificando. Porque la manipulación la solemos relacionar, que está bien, la solemos relacionar con el control sobre algo. Originalmente, el concepto manipulación no tiene nada que ver con el control. Pero por esto mismo tenemos que entender el origen de la palabra para poder comprender por qué lo hemos convertido en un concepto de control. Bien, vamos entonces a recordar que todas las cosas que nosotros solemos decir y hablar siempre están condicionadas a través de nuestros preconceptos y prejuicios. Y vamos a entender qué significan estas dos palabras. Preconcepto significa algo que fue concebido, ¿sí?, con anterioridad. Concepto viene de concepción, ¿sí? Por lo tanto, tiene que ver con haber gestado algo. Por lo tanto, concepto es algo que yo origino sobre una idea. Entonces, cuando yo digo, por ejemplo, el cielo es azul, ¿sí? Vamos a ponernos por ese lado. Muy fácil. El cielo es azul, ¿sí? Por ejemplo. Es un concepto. No es real. El cielo no es azul. Pero es un concepto. ¿Por qué? Porque desde mi punto de vista, yo lo concibo, ¿sí? Genero la idea de que es azul. Pero en realidad, el cielo nunca se ve azul. ¿Cuándo vieron el cielo azul? Mírenlo bien al cielo. Es azul. Pero tenemos el concepto de que es azul, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Que, por ejemplo, voy a crear un preconcepto de creer que todo lo relacionado a lo celestial, a lo divino, a lo puro y relajante es, por lo tanto, azul. Entonces, ¿qué significa preconcepto, por lo tanto? Significa que aún así yo no sepa cómo es lo celestial, aún así yo no sepa cómo se ve el cielo en otros lugares, yo, por haber visto el cielo alguna vez azul, interpreto que todos los cielos son azules. Por lo tanto, por una idea anterior, yo ya creo que todas las ideas van a ser exactamente iguales. Entonces lo que voy haciendo es construir toda mi vida en función de preconceptos. Esto es útil, ¿sí? Es útil, ¿por qué? Porque me ayuda a identificar cómo son los entornos en los que me puedo llegar a mover. Entonces no tengo que descubrir cada cosa otra vez, sino que mi cerebro ya dice, más o menos va a ser así. Entonces ya me siento cómodo sabiendo que las cosas más o menos van a ser así y me puedo mover con tranquilidad. Para eso sirve un preconcepto. Y por el otro lado, ¿qué tenemos? El prejuicio. El prejuicio tiene que ver con la palabra juicio, que viene del latín iudis, que es guiar o indicar, ¿sí? Por ahí. ¿Qué significa entonces juzgar? Juzgar significa indicar a qué categoría pertenece cada cosa, ¿sí? Por ejemplo, esto es bueno, esto es malo. Bien, entonces, eso es juzgar. Juzgar es básicamente ordenar. Bien, entonces, ¿qué es prejuzgar? Prejuzgar es que una vez que yo puse algo en una caja, todo lo que se parezca a ese algo lo voy a meter en esa caja. Prejuicio entonces significa que yo ya tengo un indicador previo de las cosas, entonces las cosas semejantes a eso las voy a poner en el mismo concepto. Esto está bien, no está mal. El prejuicio y el preconcepto no está mal. Es una forma evolutiva en que nuestro sistema nervioso se ahorra tiempo. ¿Y por qué nos ayuda a ahorrar tiempo? Porque si no tuviéramos un prejuicio o un juicio de las cosas, cada minuto tendríamos que estar analizando todo lo que hacemos y vemos en el mundo, porque no sabríamos qué es.
Por lo tanto, es un proceso evolutivo que ayuda a poder estar pendiente de otras cosas y no de todo. Es como mente selectiva. Por eso, por ejemplo, imagínense, hay algo muy sencillo. Vamos a hacer un ejemplo muy sencillo. Que nosotros ya lo hemos naturalizado porque hace millones de años que se naturalizó. ¿Sí? Entonces no lo pensamos todo el tiempo. Y es los colores que vemos. Fíjense, el mundo está lleno de colores. ¿Sí? Está todo el tiempo lleno de colores. Pero no estamos pensando todo el tiempo qué colores hay en todo lo que estamos viendo todo el tiempo. Simplemente, ¿qué hace nuestro cerebro? Hay una caja en el cerebro que se llama colores. ¿Sí? Entonces, ¿el cerebro qué hace? Los colores los va metiendo ahí. Ta, 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 y no piensa en qué colores. No piensa si es azul marino, si es celeste, si es colores. Y todo lo que tenga una cierta sensación de azul, lo mete en azul. ¿Sí? No lo mete en celeste, cian, no, a azul. Esto nos ayuda a ganar tiempo, nos ayuda a, a poder seguir adelante y no tener que estar pendiente de todo lo que hay alrededor. Ahora imaginen que no hay solo una caja que se llama azul, hay una caja que se llama mamá, una caja que se llama emoción, no sé, amor, ¿sí? Otra caja que se llama trabajo, otra caja que se llama mm, raza blanca, otra que se llama raza negra, ¿sí? ¿Qué hacemos? Llenamos de conceptos esas cajas. Entonces, no vemos los detalles, simplemente la caja. Bien, entonces, como dijimos, ¿sí? Los prejuicios y los preconceptos son útiles en la evolución. Pero hay otra cosa ahí, que la escribí hoy en el blog. Lo que escribí ahí tenía que relación con el fuego, porque es muy fácil explicarlo con el fuego. Y la historia del fuego es que cuando uno descubre el fuego, se quema, ¿sí? Primero se maravilla, es como, wow, fuego, qué hermoso, increíble, a ver, y lo toca. Cuando lo tocaste, te quemaste. Al quemarte, tu sistema nervioso interpreta inmediatamente que ese fuego entra en la caja de dolor, porque me produjo dolor. Entonces se genera una caja que dice dolor y dentro otra que dice quemadura. ¿Sí? Entonces, de esta manera voy asimilando este concepto. Entonces, ¿qué pasa ahora? Todo lo que tenga fuego, todo lo que hay a mi alrededor que pueda relacionar con el fuego, va a entrar a la caja de dolor. Entonces, si yo me baso solamente en el preconcepto de que el fuego produce dolor, entonces nunca voy a descubrir los potenciales del fuego. Entonces, ahí es cuando descubrimos el conflicto de los prejuicios. Ahí es cuando nos damos cuenta, con este ejemplo fácil, por qué los prejuicios a veces nos detienen en lugar de ayudarnos a evolucionar. Entonces tengo que liberarme de mi prejuicio para poder ver que el fuego puede ayudarme a cocinar, a hacer alquimia, a crear herramientas, a darme calor, generar luz. Y es por esto que todos en nuestra vida, todos, por naturaleza, somos prejuiciosos y tenemos preconceptos. Y cuando nos estamos volviendo conscientes, de repente hay una parte de nosotros que dice, tengo que dejar los prejuicios. Y entonces decimos, no tenemos que ser, no tenemos que juzgar a los demás. Pero fíjense bien, ¿qué significaba juzgar? Juzgar significa ahorrarse tiempo de estar analizando todo. ¿Mm? Entonces, ¿está mal el juicio? No. ¿Qué es lo negativo? Es el prejuicio. ¿Y por qué es negativo el prejuicio cuando me vuelvo consciente? Porque cuando me vuelvo consciente, no puedo actuar por reacción. Tengo que actuar por acción. Y prejuicio significa que todo lo que veo está siendo pulsado por una reacción del pasado. Por lo tanto, no soy yo quien entiende la realidad, es mi prejuicio. Bien, entendiendo esto,
entendiendo este concepto básico, que ya me llevó un montón de explicarlo, entendiendo este concepto básico, es como podemos empezar a darnos cuenta si somos conscientes o inconscientes. Y como dije, la razón por la cual una persona es inconsciente es porque se mueve por prejuicios. La razón por la que una persona se mueve consciente es porque tiene juicio. ¿Se entiende la diferencia? El juicio es el que ordena las realidades, el que le da un lugar a cada cosa. Por esto, una de las grandes tareas que tenemos que hacer en nuestra vida es lograr aprender a ser juiciosos. Bien, espero que se haya entendido un poco por dónde va la cosa. Porque todos los que estamos trabajando en la conciencia, solemos o prejuzgar muchos conceptos o creer directamente que no hay que juzgar. Somos los extremos. Y no, por naturaleza y por espiritualidad es necesario tener juicio. Y recordemos, tener juicio es saber discernir, es saber entender el lugar que le corresponde a cada cosa. Y fíjense que esto no significa decir qué está bien y qué está mal. Esto significa simplemente ubicar las cosas en su lugar, sin decir esto es malo y esto es bueno. Y esta es una de las cosas más difíciles que tenemos que lograr hacer, porque todos solemos prejuzgar. Por eso, cuando por ejemplo escuchamos ayer la palabra religión, secta, enseguida, ¿qué pasa? Hay una cajita en el cerebro que dice secta, malo. Entonces, secta, prisión, suicidio colectivo. ¿Sí? Está todo ahí metido. Solemos tener en esa caja todos los preconceptos que tenemos de palabras que escuchamos. Y hoy tenemos la palabra manipular. Y enseguida hay una cajita que dice manipulación. Y dentro de la cajita sale políticos, Illuminatis, la Matrix, el diablo, la iglesia. Están todos en esa cajita. Pero seguramente dentro de esa cajita no está el verdadero significado de la manipulación. Manipulación viene de la palabra usar las manos, en latín. Hacer cosas con las manos. Manipulación. Entonces, en esta caja, ¿sí? Lo que nos falta es esto también. Lo que nos falta es entender que manipular significa hacer cosas, ¿sí? Con mis manos. Por lo tanto, está relacionado con qué? Con crear, con manifestar. Manifestar, hoy lo escribí, manifestar viene de las palabras manos y fiesta, que es la fiesta de las manos, crear algo. O sea que en el origen de los tiempos, el concepto de la manipulación significa ser hábil para crear cosas. ¿Qué sucede? Que en la evolución humana, el humano desarrolló la mente. Entonces fue capaz de hacer ¿qué? De crear cosas con la mente. Por lo tanto, no solo podían manipular objetos, sino también manipular ideas. Manipular la materia es manifestar una realidad. Manipular la mente es manifestar un concepto. Entonces, vamos a lo siguiente. El ser que se ve capaz de usar sus manos para crear cosas en la materia y el mundo de las ideas es una persona que tiene poder interior y que usa la energía de su sacro para poder manifestar. ¿Se acuerdan de la energía del sacro? ¿Sí? Producto de todo lo que ingiero, se genera energía que lo utilizo. ¿Sí? ¿Qué pasa si una persona no tiene la energía necesaria dentro de su cuerpo? ¿Por qué no tiene energía necesaria? Porque perdió el poder. ¿Qué es lo que haría esta persona? Esta persona esta persona necesitaría de energía externa. Entonces, ¿qué hace?
busca esa energía en otros. Y recuerden, en el chakra anterior que teníamos lazos con estas otras personas. ¿Y esos lazos cómo se crean? Por redes emocionales. ¿Se acuerdan de ayer? Entonces, ¿qué empezamos a hacer? A manipular la emoción que tengo con los otros para obtener energía. ¿Vieron cómo de repente se transformó el concepto manipular mi propia energía en manipular la energía de otros? ¿En qué me convierto? En un parásito, viviendo de otros. ¿Y cómo hago para que esas personas me entreguen energía si la energía es emoción? Fácil. Lo que hago es manipular su emoción. Y esto lo hacemos todos. No me venga alguien ahora diciendo, a mí eso no me pasa. ¿Por qué lo hacemos todos? Por lo que hablamos ayer. Porque somos una red. Entonces es inevitable que un ser que está conectado entre sí constantemente no intercambie energía. Es muy difícil. Todos lo hacemos. Pero podemos empezar a tomar conciencia de que lo hacemos. Cuando empezamos a darnos cuenta de que hacemos este manejo de energía, una de las primeras cosas que tenemos que hacer, primer paso, es identificar qué emociones y con quién. Bien. Ese es el primer paso. El segundo paso es probar pedir esa energía, pero de otra manera. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo sencillo. Muy sencillo. Hay muchas personas, yo lo he hecho muchas veces también, hay muchas personas que cuando necesitan un abrazo, lo que hacen es ponerse tristes, depresivos y hacen así. Esto genera una reacción en los que están al lado que naturalmente se genera un vínculo emocional en el cual el otro naturalmente interpreta que, pero la forma en que lo hice fue manipulación energética. But the way in which I did it was energetical manipulation. ¿Cómo cambio este sistema? Si necesito un abrazo, lo que digo es, voy a la persona y le digo, ¿me das un abrazo? Es muy fácil. It's very easy. Y cambió todo. Pero luego está el tercer paso. El tercer paso es que cuando yo necesito un abrazo, lo que hago es abrazarme. Parece absurdo porque no estamos acostumbrados. Pero el cuerpo siente la misma reacción. Pero el resultado tiene algo muy importante y se llama empoderamiento. Y digo que este es el tercer paso porque para llegar al tercer paso tengo que haber pasado por los primeros dos muchas veces. Porque cuando en el segundo paso yo me atrevo a decir con voz alta lo que necesito, es cuando estoy retomando el poder. ¿Y qué estoy haciendo? Retomando el manejo de mi propia energía. Y cuando una persona empieza a empoderarse, empieza a manipular su propia energía sin necesidad de manipular la energía de los otros. Y por lo tanto, me convierto en mi propio creador. Y esta es la clave fundamental de cuando se nos dice, tú eres el creador de tu propia realidad. Y todo el mundo dice, sí, yo creo todo. Y después la pregunta que uno se hace es, ¿pero por qué no me está funcionando? y la verdad es que no funciona así, simplemente diciendo, sí, yo soy el creador. Tengo que aprender a utilizar la energía correctamente para poder crear mi realidad. Bien, entonces, porque también cuando nos empezamos a dar cuenta, que perdí el poder, que no tengo el poder, naturalmente vamos a la caja de poder, ¿sí? Y decimos, ¿qué es el poder? El gobierno, la iglesia, los Illuminati. Y empezamos a echarle la culpa a todos los que nos hicieron perder el poder. Entonces empezamos a decir, a juzgar,
¿sí? Y decimos, esto es culpa de los políticos, esto es culpa de los Illuminati, esto es culpa de, qué sé yo, cualquiera es culpable. Y ahí perdemos años de nuestra vida, ¿sí? Echándole la culpa a otro. Así que cuando estemos en el camino de la conciencia y hayamos perdido el poder interior, recordemos que si lo perdimos es porque yo no sé manipular mi propia energía. La estoy perdiendo por algún lado. Y por eso decimos que son los sistemas de afuera los que nos manipulan. Tan fácil como eso. Pero la única razón por la cual los otros nos manipulan es porque cuando perdí el poder, ¿qué hago? Busco la energía en los otros. Entonces, al manipular emocionalmente a los otros, dependo de los otros. Y como dependo de los otros y les saco energía, ¿los otros qué hacen? También necesitan buscar energía y empiezan a depender de los otros. Todos empiezan a perder el poder y por eso la sociedad es tan fácil de controlar. Es... Por esto es importante retomar el poder interior. ¿Qué es el poder interior? Aprender a manejar la propia energía. Con esto no estoy negando de que hay sistemas que hacen todo para que esto siga así. Ojo, no estoy negando eso. I am not denying that there are systems that are willing for it to keep going like this and control ourselves and control us. Sorry. I'm not denying that. Pero lo que sí estoy diciendo es que esos sistemas los creamos nosotros. Bien. Vamos a la alineación. Let's go to the alignment. Hoy la vibración que vamos a utilizar es el sonido Hu. La afirmación es yo soy la chispa creadora. La información del día de hoy es el patrón espiritual Wa. Y dice, el origen de todo lo existente proviene de la fuente. Esta es el núcleo de la creación, desde donde todo emana y a donde todo retorna. El retorno al origen es un destino inherente a todo ser vivo, pues todo lo que se expande debe regresar, pues el infinito no está en el horizonte plano, en el horizonte plano, sino en la esfera. El origen es el ciclo constante que nos recuerda que no hay inicio ni final, sino que todo es una constante en la eternidad. El sonido wa es el origen de todos los cantos, los wanim, en la mitología atlante.